Amigos y amigas que se están conectando a la transmisión, vamos a empezar en breve como para poder iniciar este foro y que se sumen más compañeros y compañeras a la discusión. Vamos a colocar un breve video para empezar a contextualizar lo que vamos a estar discutiendo hoy día. Así que atentos a lo que vamos a breve como para este foro. en unos segundos. Ante el mezquino apoyo de nuestro Estado, las vecinas y los vecinos nos organizamos en ollas comunes. Nos juntamos entre 4, 6 o hasta 10 personas a parar una olla. Se nos suman grupos de voluntarios que reparten los alimentos con todas las medidas sanitarias. Obvio, funcionamos en base a donaciones de las uniones vecinales. A veces sacamos a pasear la olla. Lamentablemente, cada día que pasa crecen las necesidades y no hay nada más terrible que quedarse cortos de raciones. Pero estamos unidas, estamos unidos, estamos unides con la certeza de que solo el pueblo ayuda al pueblo. ¡Mierda! Si podemos organizarnos para la emergencia, podemos organizarnos para lo que sea. ¿Cómo es el Chile que sueñas? Cuéntanos por audio de WhatsApp y súbete a la micro. Ahí ese primer videíto que nos muestra un poquito lo que ha pasado en contexto, vamos a colocar otro mientras se suman un poquito más de auditores a esta conversación, que es un poquito de la experiencia de la olla común en la población lavandera durante estos últimos meses. ¿Qué se comió esto? Nadie. No, nadie. No, nadie. A mí no salimos, no. No, yo no fui. ¡Póngale! El Estado criminal, ¿qué va a saber de pobreza? Solo el pueblo cuida al pueblo, nuestra única certeza. El hambre hoy es urgente, el pobre es ignorado y la sombra del Estado nos ha apretado los dientes, encendiendo bien conscientes la próxima barricada, tantas veces cuestionada por el gobierno de
gobierno sin clemencia ante las necesidades del Estado criminal. ¿Qué vas a ver de pobreza? Solo el pueblo cuida al pueblo, nuestra única certeza, el Estado criminal. ¿Qué vas a ver de pobreza? ¿Qué vas a ver de pobreza? Ay, ay, ay. La periferia no ceja, familias organizadas hacen vidas indignadas porque abunda la pobreza. Hoy no late la certeza, la cacerola con fama, la población de la llama por mujeres dirigentes, levantándose valientes, nutriendo a quienes aman. Han levantado la olla a pulso de pobladores, uniendo sus corazones, plato, hermano y mascarilla. Prendida la cocinilla cuando el hambre nos enchucha. No olvidemos la capucha por si llegan los militos que defienden al más rico y al pobre. Se les escucha. Bueno, con esos dos primeros videos queremos comenzar acá la transmisión de este foro debate entre las y los compañeros de Solepnosis y las y los compañeros de FAS para poder discutir un poquito de algunas cosas que vimos en estos videos y que vamos a seguir profundizando con algunos otros videos a lo largo de la discusión, que es cómo abordamos esta coyuntura, cómo abordamos esta coyuntura, cómo trabajamos, cómo nos desplegamos desde el sector más anarquista en una coyuntura que no solo vino de cierta manera a frenar un poco lo que era el estallido social, sino que también a profundizar el giro autoritario del Estado, los medios de control para poder inmovilizar a esta población que estaba empezando a despertar y organizarse a lo largo de todo el territorio gobernado por el Estado-nación chilena. En ese marco, lo primero que queremos hacer antes de empezar la discusión es presentar a nuestros queridísimos invitados de Solepnosis. Ellos nacen en septiembre del año 2019 con el objetivo de desarrollar y promover la investigación y la acción anarquista. Son compañeros y compañeras que están trabajando en 3 líneas de acción principales. Por un lado, la investigación desde el prisma anarquista, viendo la necesidad del desarrollo teórico y político desde el anarquismo. Por otro lado, también los procesos de educación y obviamente una esfera que siempre las y los anarquistas lo hemos trabajado harto, la propaganda. Para poder difundir nuestra idea, nuestros debates, nuestras propuestas teóricas, que en este contexto se hacen cada vez más que necesarias. Y por otro lado van a estar mis compañeros y compañeras de FAS, el Joaco y la Emi, comentando un poquito cuáles son las perspectivas que tenemos como federación en este contexto. Entonces ya para poder empezar y darle a esta discusión vamos a dejar a los compañeros de Solepnosis que abramos el debate y empezamos a discutir qué es lo más importante en este contexto. Ya, hola, yo voy a comenzar con este análisis de coyuntura de lo que fue la pandemia en la región chilena. Voy a enfocarme como en 3 partes. La primera se va a centrar en la respuesta del Estado chileno ante el contexto pandémico. La segunda va a ser como las expresiones de necropolítica en este contexto pandémico también acá en la región, como nosotros así lo sentimos y lo analizamos. Y una tercera parte que ya tiene que ver con las dimensiones o factores que atraviesan esta crisis en curso. Como primera parte, la respuesta del Estado chileno ante el contexto pandémico, identificamos varios puntos y consideramos que uno de los más relevantes fue este proceso de militarización de la vida que se gestó desde el inicio y que básicamente vino a profundizar el Estado policial y a endurecer la agenda represiva del Estado, que
ya venía endureciéndose post revuelta de octubre del 2019. Y por otra parte, también permitió una suerte de inacción o de laxitud por parte del Estado para enfrentar las acusaciones de violencia política que ocurrieron durante el proceso de revuelta. También en esta misma lógica policíaca se instalan lógicas carcelarias que enfatizan el aislamiento social y los controles o restricciones de circulación y que en el fondo vienen como a pacificar socialmente todos los puntos de conflicto que venían como muy en auge post revuelta. Otro punto que nos parece importante relevar es que se instala este discurso del miedo al virus, a través de distintos medios y plataformas. El Estado, las autoridades, los medios de comunicación son súper incisivos en esta lógica del miedo, que de una u otra forma invita como a la inmovilización de la población y fomenta estas prácticas como egoístas e individualistas fundadas en el miedo al otro. Y también creemos que intenta revertir un poco esta reconstrucción del tejido social que se había quebrado en dictadura, o esta suerte de fenómeno como de empoderamiento popular que se está generando con la revuelta y la generación de redes y de lazos entre distintos territorios que estaban organizándose de manera autónoma y horizontal. Otro punto son las políticas públicas que potencian en el fondo la precarización de la vida y que evidencian que lo que busca el gobierno en el fondo es la contención de los efectos económicos de la crisis más que mejorar o estabilizar las condiciones de la vida de las personas. En este contexto es que emergen todas estas leyes que vinieron como a salvar la banca, que legitimaron despidos masivos o el aumento o una reformulación de la explotación, así como el estrés de muchas personas y que de una u otra forma deterioró la salud mental de todos. Otro punto que creo que es uno de los más importantes, que fue la respuesta de las comunidades y de la sociedad en general ante estas medidas aplicadas por el Estado, que eran evidentemente económicas más que públicas en general, y creemos que se generó de forma súper espontánea e inmediata la construcción de estrategias para enfrentar como conjuntamente el aislamiento social. Y esto se expresó en acciones solidarias comunitarias, que son las ollas comunes, las cooperativas de abastecimiento, la asistencia y el acompañamiento a adultos mayores para evitar sus posibles contagios. Y también una vinculación territorial y comunitaria súper fuerte. Se fomentó la creación de huertos urbanos comunitarios, lo que nos llevó a repensar nuestra soberanía alimentaria. Esta idea de autocuidado colectivo también fue súper grande, se llamó un cese de las protestas que venían arrastrándose en este proceso revolucionario que comienza con la revuelta de octubre, y se llamó también a mutar, a que esta protesta no cesase de manera como radical, sino que mutara según las posibilidades que teníamos en este nuevo contexto de confinamiento y aislamiento social. En este sentido, también emergen como protestas, pero exigiendo medidas sanitarias de seguridad, donde la misma gente demanda una cuarentena para evitar la migración o este fenómeno de turistas que, para evitar o evadir estos contextos de encierro, migraban de manera más o menos temporal a distintos lugares como típicamente turísticos. También las protestas de las cárceles al inicio de la pandemia fueron bien importantes, y las redes de apoyo que se generaron como para solventar todo este tipo de problemas que iban emergiendo. Ahora, desde un análisis más general de este contexto pandémico, creemos que las prácticas necropolíticas fueron súper evidentes, quedaron al desnudo, por así decirlo, y se vieron como enfatizadas en este afán exhaustivo que tuvo el Estado de salvar la economía. Eso por una parte.
También hay un análisis sobre esto mismo de la necropolítica que plantea que la pandemia también democratizó la muerte, por así decirlo, ya que todos potencialmente podemos tener el virus, así que todos potencialmente podemos morir. Y se instaló esta lógica que detener la propagación del virus es una responsabilidad como colectiva. Sin embargo, a ese análisis escapa un poco la noción que la escala de riesgo de las personas es distribuida de forma totalmente desigual dependiendo de su contexto socioeconómico. En esta misma lógica de desigualdad, el padecimiento de los sujetos explotados de forma histórica se acentuó, el hacinamiento de los sectores populares que propició la proliferación del virus y con ello una estigmatización también de personas con potencialmente padeciendo esta enfermedad. También los trabajadores, los presos, la población de adultos mayores que no tienen un valor productivo para el modelo neoliberal, se les acotó el acceso a salud o una reducción de posibilidades a tratamiento, acceso a tratamientos. Todo esto, lo que estoy mencionando, en el fondo lo que vino a hacer fue evidenciar cómo es la mercantilización de los cuerpos y de la vida en general, y a su vez cómo también se pueden mercantilizar los procesos de muerte. Y también evidenció la doble moral que tienen los conservadores pro vida, que sigue esta lógica también de la doble moral colonial, en donde se autoriza a ciertas culturas a vivir y a otras a morir para promover en el fondo la vida del capital, como las sociedades capitalistas. Sobre las dimensiones o factores de la crisis en curso, a nosotros nos interesó, o más bien en lo que nos centramos para hacer este análisis, fue el cruce o la relación entre la crisis civilizatoria, la crisis ecosistémica y la crisis de los cuidados. Dentro de esta devastación ecosistémica, que creemos que es un eje como troncal de la crisis general, está, por una parte, rescatamos la noción de capitaloceno como un buen concepto para analizar la época en la cual estamos inmersos, en donde las relaciones de explotación que impone el capitalismo y que en el fondo el capitalismo articula y organiza la naturaleza para explotarla de manera indiscriminada. En esta misma lógica como capitalocénica, se entiende la naturaleza como un concepto, o se instala, mejor dicho, la naturaleza como un concepto separado de lo humano. Este concepto se trae a Abya Yala y es como esta idea de noción dualista que de forma implícita expresa una visión antropocéntrica y también una visión asimétrica de las relaciones que tenemos los humanos con el entorno en general, y se instala esta idea terrible de que la naturaleza es un recurso económico y no un bien natural que posibilita la vida. Creo que una de las mayores expresiones del capitaloceno es el extractivismo, en donde son modelos productivos que utilizan la naturaleza e interrumpen el funcionamiento natural del ecosistema y subordinan finalmente la naturaleza a estos modelos de producción, donde esta idea de infinidad de recursos perdura, y sabemos que no es así y actualmente estamos padeciendo de las consecuencias de ello. Otro eje interesante del cual nos aferramos como para analizar esta crisis fue la crisis de los cuidados, que básicamente los cuidados lo entendemos como cualquier actividad que permita la reproducción de la vida, y creemos que también es un factor clave para comprender esta crisis general. Estas actividades humanas tendieron a modificarse o direccionarse para ser funcionales al mercado, más que para reproducir la vida de forma ética o horizontal o con principios valóricos no, o con principios éticos en el fondo como sostenibles. Estos cuidados
están en contradicción. Hay una suerte de contradicción socio-reproductiva inherente al capitalismo y a las sociedades capitalistas, por ende, que tendencia a una desestabilización natural. Es como parte intrínseca del capitalismo tener esta contradicción. Lo que también dejó en evidencia un poco esta dependencia que tiene el capitalismo de los cuidados para subsistir, y cómo esta inestabilidad desestabilizó las bases sociales, haciendo peligrar las propias capacidades reproductivas de las sociedades, como a su vez a destruir sus propias condiciones de posibilidad. La expresión de la crisis de los cuidados, que es la reproducción de la vida, se puede expresar o se puede ver, mejor dicho, en la escasez de tiempo, en el desequilibrio de la división del trabajo, el agotamiento social, etcétera, que en el fondo son tensiones o factores que tensionan la estructura de forma estructural, las falencias que hay en este orden social, como excesivamente monetarizado. Dentro de esta misma lógica de los cuidados, algo interesante fue como pensar en la noción de economía, en lo acotada que es y cómo está centrada en la acumulación del capital y no en la sostenibilidad de la vida, y el urgente cambio que debiese tener como la matriz productiva de esta visión. Y esto solamente se podría lograr como si entendemos o reflexionamos y comprendemos el hacer y el producir economía. Un ejemplo interesante pueden ser los pueblos del sur, con su visión y práctica de las formas de trabajo, de producción y reproducción orientada a la sustentabilidad y que sitúan como eje o categoría central de la economía a la propia vida. En esta misma lógica de los cuidados, algo que también es súper importante es cómo se crean bases institucionales de nuevas formas de subordinación de género que separa de forma superbinaria la reproducción de la reproducción vinculándolo a lo femenino y la producción a lo masculino, la reproducción vinculada como a la lógica de prácticas cotidianas y privadas, y la producción vinculada como a las prácticas económicas asalariadas y públicas. Entonces, como mencionaba adelante, esto evidencia esta relación como un poco tóxica entre el capitalismo y los cuidados, ¿no? Que esta idea como de separación, dependencia, rechazo que tiene el capitalismo de los cuidados y como lo fundamentales que es a la vez para el capitalismo para sobrevivir. Eso sería por mi parte. Le doy la palabra a mi compañero Robinson para que él continúe con la presentación. Gracias, Tere. ¿Se escucha bien? Bueno, mi nombre es Robinson, de grupo Solenopsis. Voy a presentar también, complementando la presentación de Tere, el contexto en el fondo de la crisis civilizatoria. Para hablar de crisis de los cuidados y sobre proyecciones sociopolíticas, nos parece que lo más relevante es partir de este contexto, ¿no es cierto? Aquí creo que lo más importante es decir definitivamente que, o cuestionarnos si es una crisis o es algo más. Hay autores que plantean que es un colapso del capitalismo derechamente, que no es una crisis porque no tiene vuelta atrás en el fondo. Una crisis es temporal, una crisis es reversible y es lo que nos quiere vender de alguna forma el capital, diciendo que se va a recuperar de esto como ya lo hizo el 2007, el 2008, y va a mantener este hilo de crisis y de restauraciones sucesivas como lo ha hecho históricamente hasta el momento. Sin embargo, hay como bastantes argumentos para pensar que ya se habla de un colapso, que hay una caída sostenida, que hay cambios irreversibles en temas sustanciales básicos como la satisfacción de necesidades básicas de las personas que están en juego,
la crisis energética, crisis alimentaria que se avecina, y por supuesto la catástrofe asociada al cambio climático. En este sentido, y para hablar de proyecciones sociopolíticas, como grupo también nos hemos planteado bastante la pregunta de cuáles son las alternativas en este contexto. Pensando en primer lugar toda la experiencia del siglo XX y las cosas que no han resultado, y en el fondo asumir una postura crítica sobre la forma en que se han elaborado estas alternativas al capitalismo de organización social y política. Por eso a nosotros nos parece relevante pensar en el factor del colonialismo, en el fondo. La idea del la colonialidad del saber, la forma en que esta racionalidad cartesiana, ¿no es cierto?, europea, que se ha impuesto a través de la educación, de la escolarización obligatoria, de las universidades en miles de personas durante décadas, definitivamente determina en gran medida nuestra forma de entender la realidad, la forma de entender también los problemas del propio capitalismo. En ese sentido nos parece que analizar este factor del colonialismo y particularmente la colonialidad del saber y cómo influye en nuestra racionalidad desde Abya Yala para entender este colapso del capitalismo resulta determinante. Por eso lo primero que hacemos es plantear una crítica a estas propuestas de soluciones a este contexto de colapso civilizatorio que han surgido de esta misma racionalidad eurocéntrica, cartesiana, que está siempre emanada de 4 hombres europeos del siglo XVI. Por eso planteamos, bueno, y estas alternativas han sido, ya vemos que no han funcionado, el capitalismo verde, la idea de desarrollo sostenible, incluso el marxismo como una teoría en su contexto europeo ha sido muy criticada para analizar fenómenos y procesos sociales que están ocurriendo en Abya Yala en la actualidad, es decir, ¿qué tienen que decir los pueblos indígenas al respecto? ¿Por qué estamos ocupando a un hombre europeo de hace 200 años para analizar todavía estas coyunturas? Sin desacreditar, por supuesto, el aporte que ha hecho las reflexiones que estamos haciendo ahora, pero también mirándolo de una manera crítica y pensando también en ampliar nuestro espectro de referentes. ¿Dónde miramos entonces? ¿Dónde nos enfocamos para hablar de proyecciones sociopolíticas? Como anécdota, nosotros comentábamos, por ejemplo, que el libro El apoyo mutuo de Kropotkin fue publicado en Londres en el año 1906, y mientras en los pueblos indígenas ya se llevaba siglos hablando de valores de apoyo mutuo, de colaboración, de interdependencia, y es por eso que parte importante de nuestra propuesta es enfocarnos en los saberes ancestrales de pueblos indígenas de Abya Yala, y nos parece que tienen mucho que decir al respecto. Y en este contexto hay una idea central que es la idea del buen vivir, la ética del buen vivir. En el contexto de la crisis de los cuidados que mencionaba mi compañera, esta ética que tiene la vida como un eje central nos parece súper relevante porque es básicamente todo lo contrario a lo que está promoviendo el capitalismo a través de la necropolítica. En un contexto donde se está matando a la gente por ser pobre, se está dejando morir a la gente por ser vieja, por ser pobre, una ética, un sistema económico, valórico, donde la vida sea el eje central, es demasiado revolucionario en este contexto y nos parece que es algo básico por lo cual hay que partir y plantear alternativas. El concepto de buen vivir es en quechua sumak causai. Existen muchas otras culturas y pueblos indígenas de Abya Yala. Se menciona como ñan de rico en los pueblos guaraníes. Tenemos referentes más locales en Wallmapu, cuando hablamos de mingacos, por ejemplo, las mingas, estas reuniones de trabajo colaborativo, donde
estas culturas, sin haber leído jamás a Kropotkin ni a Marx, ya practicaban en el fondo estos valores de colaboración y apoyo mutuo, y planteaban una vida sustentable, una vida armónica con la Pacha, en el fondo, con la vida como el eje central, respetando y valorando a todos los seres vivientes y sintientes con quienes se comparte el espacio que se habita, el territorio, en el fondo. Por eso nos parece que los valores de los pueblos indígenas son en sí mismos una ética del cuidado, y una alternativa para enfrentar esta crisis de los cuidados. Por eso hablamos bastante de descolonizar el pensamiento en nuestros trabajos como Solenopsis. Es un tema recurrente en los talleres que hemos realizado. Cómo aportamos a descolonizar en el fondo nuestra forma de ver el mundo, incluso nuestra praxis, nuestra forma de organizarnos políticamente, también cómo están mediadas o premiadas a veces por una racionalidad eurocéntrica que nos mantiene un poco en este ciclo que les comentaba. En ese sentido, el concepto de Pachacutic, por ejemplo, es un ejemplo interesante, como un caso en el fondo de cómo se diferencian estas cosmovisiones. Para los pueblos indígenas no existe el concepto de revolución, porque no hay una visión lineal del tiempo, no hay un después de lo que está pasando ahora, no hay un después del capitalismo. El concepto Pachacutic, en cambio, habla de volver a la raíz, volver en el tiempo, volver atrás. En el sentido de que ya no hay que mirar algo nuevo o averiguar nuevas formas de organización social o teorizar sobre nuevas utopías políticas, considerando que ya tenemos en el fondo en nuestras raíces, en el piso indígena de Abya Yala, estos valores y estas pistas en el fondo para organizarnos. Silvia Rivera Cusicanqui, por ejemplo, habla de caminar hacia el pasado. Ella hace la referencia como de tener el pasado como en el frente, en el fondo como horizonte. En el sentido de irnos acercando a esta restauración de valores que estaban, en el fondo, que permitieron la vida en armonía con la naturaleza antes de que llegara la modernidad europea a provocar el desastre que ha provocado. Y bueno, para terminar, porque ya estamos bastante pasados en el tiempo, quería mencionar también algunas de estas lineamientos más prácticos de organización y de proyección sociopolítica en el contexto del colapso del capitalismo, que también ha sido un tema que hemos investigado bastante y también anticipando un poco la coyuntura y qué va a pasar los próximos años en contexto de pandemia y de caída libre en que se encuentra el capitalismo. Prevemos, por ejemplo, bueno, además de la deslegitimación obvia de las grandes instituciones, que ya es real, es cosa de ver como encuestas sobre legitimación, sobre el Congreso, el Estado, el Poder Judicial, Carabineros, la Iglesia Católica. La gente ya no confía en las grandes instituciones. La consecuencia de esto va a ser gradualmente la desintegración de estas grandes instituciones y la reaparición o el fortalecimiento de organizaciones políticas autónomas y autogestionadas. En el plano social también se prevé un proceso de desurbanización. Creemos que va a aumentar la migración de la ciudad al campo, o que en las mismas ciudades se va a volver a economías locales, a la vida de barrio y a lo local en el fondo. Están apareciendo monedas sociales, el concepto de soberanía alimentaria nos parece relevante también acá, porque refleja también este sentido de volver a lo local, en contraste de lo global que nos promueve el capital transnacional. Y en ese sentido hay iniciativas concretas como el desarrollo de huertos urbanos comunitarios, son un ejemplo en el fondo que reflejan toda esta lógica de colaboración, de juntarte con vecinos y vecinas en el contexto de las asambleas territoriales, por ejemplo, que han proliferado a partir de la revuelta del año pasado. Nos parece un escenario que es donde ya en la práctica se están viendo estos valores y se está proyectando estas nuevas formas de vida como alternativa al capitalismo y para enfrentar la crisis de los cuidados.
Y finalmente comentar que la coyuntura en sí lo vemos como una oportunidad para redefinir valores y formas de ver el mundo, por lo tanto propiciar espacios autónomos y autogestionados y evaluar su federación o al menos su comunicación nos parece súper relevante para enfrentar este contexto civilizatorio. Eso. Bacán, han presentado varios temas, compañeros, muy interesantes, desde las contradicciones socioproductivas que tenía el capitalismo, de esta como retomar ciertos aspectos de nuestros pueblos originarios, más que pensar en transformar y construir cosas nuevas. Es muy interesante la discusión de lo que nos ha venido a generar los procesos históricos, tanto de pandemia como de revuelta social en Chile. Ahora, antes de dejar a los compañeros de FAST, tanto el Juaco como la Emi, vamos a mostrar unos pequeños videitos que muestran también cómo la consigna Resistir en Vida se hizo palpable en esta coyuntura, cómo se fueron retomando los espacios de lucha a pesar de las políticas de confinamiento y de control que ha intentado desarrollar el Estado a lo largo de todos estos años y durante toda esta coyuntura, amplificándose después desde el estallido social. Parece que estamos teniendo algunos problemas con la visualización del video. No sé si me pueden ayudar el resto de personas, si es que se los pudieron ver o no, porque creo que hay algunas problemáticas en su... Cosas que pasan, está bien, está bien.
bueno, esto es lo que se vive, que se lamenta, somos presos independientes, hay una ley que la avala, nosotros somos medio constituidos legalmente, pagamos nuestro impuesto y tenemos ganado sacado no muy amablemente, la verdad. Con ese videíto vamos a pasar a esta segunda parte de nuestro conversatorio, en donde les dejo la palabra a Joaco y a Emi, pero antes que todo decir que estas situaciones de recuperar la Plaza de la Dignidad, las protestas que se han desarrollado también estas últimas semanas, vienen acompañadas de un ciclo de lucha que cómo no vamos a recordar las protestas por el hambre del 18 de mayo en la comuna del Bosque. Es todo un pueblo que ha seguido resistiendo a pesar de la represión y a pesar del miedo también a contagiarse, pero ha mantenido la calle y está bien, porque nos dice que estamos en un proceso mucho más creativo y que estas discusiones pueden perfectamente retroalimentar las tareas que se nos vienen tanto como anarquistas y también toda la sociedad para poder empezar a recuperar un poco lo que es nuestra vida. Así que dejo a los chiquillos, no sé quién comienza. Ya, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ya, bueno. Bueno, yo creo que de alguna forma voy a continuar un poco lo expuesto por los compañeros de Solenopsis. Creo que estamos en la misma línea en por lo menos en este aspecto que hemos estado hablando. Volviendo un poco a esta contextualización general, ¿cierto? Que nos podemos retrotraer a inclusive a siglos pasados, ¿cierto? Se habla de crisis civilizatoria, quizás no necesariamente porque sea el fin de la civilización capitalista, no sé, puede ser una discusión muy, muy larga, ¿cierto? Pero sí, lo interesante de hablar de eso es que en el momento de analizar esta situación que estamos viviendo, al igual que lo que expusieron los compañeros recién, también por nuestra parte hemos puesto ojo, oído, cabeza a elementos muy profundos, muy de antaño, cosas que creemos que se han venido desarrollando y cuajando durante miles de años y que se están expresando en algunos de los elementos de esta coyuntura actual, ¿ya? Hay ejes, ¿cierto?, de la modernidad capitalista y su marco patriarcal que creo que son fundamentales en la crisis que estamos viviendo o en el momento complicado que estamos viviendo. Por un lado, está esta idea ya varios cientos de años, ¿cierto? Esta idea de que la humanidad se desarrolla gracias a una lucha contra una naturaleza que es hostil, que es mezquina, ¿cierto? Esta idea muy victoriana que fue propia de los pensadores europeos y no necesariamente europeos también, que fueron muy famosos, tanto liberales, capitalistas, como revolucionarios, como Marx, como Bakunin, por ejemplo, igual partían de esta idea de que hay una lucha de la humanidad contra la naturaleza, contra la brutalidad de la naturaleza, contra su mezquindad, y que en esa lucha terrible que la humanidad se va desarrollando. Esa es una primera cosa que creo que está incrustada muy profundo en nuestra cultura y que es una parte central de esta crisis en la que estamos viviendo. Porque a partir de esa idea, entonces también se justifica el maltrato que la naturaleza humana le ha perpetrado a la naturaleza no humana. Ahí hay una desconexión ética, espiritual y económica con la naturaleza. La sacralidad de la propiedad privada, ¿cierto?
la prioridad del bien propio por el bien colectivo, la dominación de la mujer y de otras corporealidades feminizadas, ¿cierto? Entonces, hay un set hay una batería de ejes que de alguna forma estructuran ciertos modos de nuestra vida actual. De hecho, es increíble cómo esto se fue profundizando y acelerando con el tiempo. Por ejemplo, un dato que siempre me gusta mucho dar porque creo que es muy decidor, que desde la Revolución Industrial en adelante, esta división entre humanidad y naturaleza que se venía cuajando anterior a la Revolución Industrial claramente, pero en la Revolución Industrial esta división da un salto, esta división, esa brecha entre el mundo humano como escindido de la naturaleza, adquiere una magnitud mayor. Tanto es así que en el año 1995 la extracción de rocas y minerales de la corteza terrestre triplicaba en tonelaje anual a todos los productos agrícolas, forestales, ganaderos y pesqueros juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras todo el resto de los animales viven de la cadena alimenticia que surge a partir de la fotosíntesis, es decir, viven de los productos de la fotosíntesis, viven de otros seres vivos, viven en esa trama ecológica, el ser humano se cambia, su metabolismo social, su metabolismo económico, pasa de la esfera, ¿cierto?, en cuanto a magnitud, pasa de la esfera de la trama trófica, ¿cierto?, de la cadena alimenticia, al mundo de los minerales. O sea, solo en el año 95, que no teníamos ni un cuarto de la tecnología que ocupamos a diario hoy día, ya la humanidad triplicaba la extracción de roca y minerales anualmente a los otros productos, como dije, agrícolas, forestales, ganaderos, pesqueros. Es decir, ahí hay una demostración, ¿cierto?, de a qué se está dedicando la humanidad como conjunto. Y cuando hablo de la humanidad como conjunto, hay que poner atención, ¿cierto?, a las clases capitalistas, ¿cierto?, a los dirigentes económicos de esta humanidad, porque no es una humanidad homogénea en la cual todos tenemos la culpa de todo lo que está pasando en la misma magnitud. Entonces, creo que eso empieza a procesar un distanciamiento espiritual y cultural del ser humano con el resto de la naturaleza, muy fuerte, y que con el seguimiento de los procesos de colonización en los territorios, esa decisión se impone también sobre los pueblos indígenas a lo ancho y largo del globo. Y creo que eso está profundamente relacionado, ¿cierto? Creemos que eso está profundamente relacionado con nuestra crisis actual, porque demuestra cómo para el capitalismo el valor, es decir, la transacción monetaria, ¿cierto?, esta relación de valor y de reproducir el capital es lo fundamental, ¿cierto? O sea, esto es lo que importa, no es la vida, no es lo que importa, el cuidado de la naturaleza no es lo que importa, la posición del ser humano como producto de la naturaleza, porque a nosotros como seres humanos biológicos nos produjo la naturaleza, la posición de nosotros como producto de la naturaleza no importa. Lo que importa, ¿cierto?, es reproducir el capital. Y eso ha llegado a un punto en que ahora tenemos una crisis sanitaria que lo que hace es desnudar algunos de estos ejes, hacerlos visibles para todo el mundo. O sea, no hay salud porque no es la vida lo que importa son las monedas. No hay bosques porque lo que importa son las monedas. O sea, en un momento donde la salud mundial se deteriora, se aprovecha de seguir devastando la naturaleza. Y quisiera decir, por ejemplo, algunas cifras de este año que son muy decidoras al respecto. Imagínense, son los proyectos presentados al sistema de evaluación ambiental en Chile, en medio de la supuesta recesión económica. El gobierno ha presentado un plan de reactivación económica que básicamente es darle a las empresas mayores facilidades, ¿cierto?, para
llevar a cabo sus proyectos y generar empleo. El año 2018 se presentaron 81 proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental. El año 2019 se presentaron 73 y el año 2020 se presentan 195. Ya, inclusive para la capacidad del sistema de evaluación de impacto ambiental que tiene de procesar todas estas peticiones, es una brutalidad, de hecho, no la tiene, y entonces estos proyectos van a tener un doble efecto sobre el sistema de evaluación. Primero, el gobierno ha quitado algunos pasos, ¿cierto? O está proponiendo quitar algunos pasos de la evaluación ambiental para que los proyectos pasen más fácil. Pero además, debido a una sobrecarga de trabajo de los funcionarios del sistema de evaluación de impacto ambiental, es muy probable que la fiscalización sea muy mala y que el análisis sobre los proyectos mismos y la fineza de los estudios de impacto ambiental va a ser menor. Por lo tanto, tenemos una alta posibilidad de que se aprueben un montón de proyectos escasamente estudiados y que sean realmente terribles para los ecosistemas y por lo tanto profundizadores de esta crisis y no solo de esta crisis, sino que de estos elementos específicos de la modernidad capitalista. Entonces, para finalizar, decir que también este COVID-19 ha tenido como un doble efecto. En primera instancia parece que ralentiza, ¿cierto?, la economía mundial, destruye un montón de puestos de trabajo, quiebran un montón de pequeñas y medianas empresas, en ese sentido desacelera la economía, y estas pequeñas y medianas empresas que quiebran, muchas de ellas son absorbidas por capitales privados más grandes. Hay un proceso de concentración, no descentralización, porque centralización sería que ciertos estados expropiaran y se apoderaran, ¿cierto?, de capital, sino que acá hay una concentración de capitales pequeños que se quiebran y pasan a formar parte de capitales más grandes. Y por otro lado, hay un segundo momento en donde esta desaceleración es la excusa perfecta, ¿cierto?, para tirar planes agresivos de reactivación de la economía que van a implicar una aún mayor destrucción de la naturaleza. Y ejemplo claro es lo que acabo de decir, ¿cierto?, de la cantidad de proyectos energéticos, inmobiliarios y de minería principalmente, ¿cierto? Estas tres áreas son bien importantes, que se han presentado este año, que tienen saturado el sistema de evaluación de impacto ambiental y que se van a lanzar con todo, y son proyectos realmente destructivos, lo cual no viene sino a largo plazo a empeorar la situación sanitaria y de cuidado en la que estamos, en la medida que se deteriora el medio ambiente, que es lo que regula mucho de lo que estamos hablando. Doy paso con esto a la compañera Emi, que desde el punto de vista del tiempo general del foro estamos un poquito pasados. Hola, no sé si se escucha. Creo que sí. Ya. Bueno, creo que todo lo que han dicho los compañeros se relaciona con lo que voy a pasar a desarrollar. En específico es cómo la crisis de cuidados tiene directamente relación con la precarización de las condiciones de vida de la clase oprimida a nivel mundial. Primero que todo, decir que el escenario del COVID-19 para la crisis que se ha explicado, tanto de las palabras de los compañeros de Solemnosis y del Joaco, fue principal como para poder acelerar procesos o generar mecanismos en contra a las condiciones de vida de la clase oprimida. De hecho, sirvió para que el sistema de dominación reactualizara ciertos elementos. Como se decía, por ejemplo, algo que se ha hecho notar, este cambio de estado policial que teníamos en Chile y que actualmente tiene ya pues características de ser un estado militar. La agenda represiva, por ejemplo, fue algo que se
agudizó en este contexto de revuelta pandemia. También todo lo que tiene que ver con lo que decían los compañeros sobre la intensificación del extractivismo, y además de eso, la militarización, entre otras cosas. Y en ese sentido, lo que fue, por ejemplo, a nivel de sector de trabajadores asalariados, todo lo que fue el teletrabajo, que era algo que estaba durmiendo en carpeta, se podría decir, estaba el proyecto y se viene como a activar y se empieza a implementar a nivel de estados nacionales, no solamente en Chile, sino que es un fenómeno a nivel mundial. Y por último, decir que en este marco de actualización de nuevos mecanismos, tenemos que la gente que tenía un trabajo asalariado, la mayoría de la gente que en este momento está cesante, viene a conformar parte de grandes masas de población sobrante. No solamente en Chile fue un fenómeno que pasó acá, sino que es algo mundial. O sea, estamos diciendo que gente que tenía trabajos asalariados ahora forma parte de una población sobrante, sobreendeudada, una población sobrante que además no puede sobrellevar la precarización de la vida cotidiana, y principalmente son mujeres las que perdieron estos empleos. Y asimismo tenemos la intensificación del patriarcado, que es algo que vamos a explicar más adelante. Por lo tanto, nos quedamos con esta idea de que la precarización de la vida de la clase oprimida a nivel mundial tiene relación con esta crisis de cuidados. Decir que además los cuidados son actividades invisibilizadas por el capitalismo, por el patriarcado. Asimismo, le ha servido también al capital en este momento tener trabajos mal pagados para las mujeres, tener además condiciones de precarización laboral, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el subcontrato, y esos fueron los sectores que mayormente despidieron a mujeres. Por ejemplo, tenemos el sector de retail, tenemos el sector de servicios, tenemos el sector de trabajadoras agrícolas, que en este momento pasaron a formar parte de esta población sobrante, como decíamos, y que no tienen las condiciones para llevar a cabo la sostenibilidad de la vida. Queremos acá enfatizar algo que se habla de la crisis de cuidados y que se caracteriza, por ejemplo, en relación a cómo las migrantes forman parte de estas grandes cadenas globales de cuidados, pero que en Abya Yala hacemos una distinción de que en realidad eso ya ocurría acá y no tiene que ver solamente con migrantes, sino que tiene que ver con que, por ejemplo, en Chile, desde los años 90 en adelante, las mujeres tenían que trabajar y al mismo tiempo seguir realizando las actividades de cuidado. O sea, estamos hablando de que la crisis de cuidado ya existía en estos territorios de Abya Yala. Y que en este contexto donde se ha hecho más evidente la necesidad de que los cuerpos enferman, de que los cuerpos mueren, envejecen incluso, en estos territorios donde tenemos una precarización también de la vejez, de la niñez, vemos que las mujeres son las que se tienen que hacer cargo de estos elementos, pese a que la pandemia sigue en curso. Bueno, y además de eso, tenemos que finalmente corremos el riesgo de que en este momento, donde se está expulsando a estas mujeres hacia el trabajo doméstico, quitándoles esta parte como del trabajo asalariado, corremos el riesgo de que sean mayormente atomizadas e individualizadas en sus casas, perdiendo de alguna forma todo lo que se ha construido en torno a que puedan incluso hablar con otras mujeres en los trabajos, etc. Acá no es hacer una apología al trabajo,
sino que es entender que corremos el riesgo de que esos procesos ocurran. Bueno, además de eso, tenemos que todo lo que tiene que ver con la constitución de este orden patriarcal, que es sumamente peligroso y que va de la mano de la precarización de las condiciones de vida de la clase oprimida, tenemos que hombres que en algún momento estaban fuera de los hogares la mayor cantidad de horas del día, hoy perdieron los trabajos, han tenido que estar en las casas o incluso con teletrabajo, generando estas contradicciones internas en los hogares, donde son las mujeres, ¿cierto?, las que tenían, por así decirlo, el control de estos espacios, lo que genera contradicciones en esta figura del hombre autosuficiente, controlador, incluso proveedor del hogar, y eso genera violencia que, como hemos visto durante la pandemia, se ha ido recrudeciendo. Y es un fenómeno que, como decíamos, no es solamente de ahora. En los últimos años los niveles de feminicidio han aumentado a nivel mundial y tendría relación con el despojo y la precarización de la vida de las clases oprimidas. Es un fenómeno que no podemos omitir o no podemos de alguna forma pasar por alto. Es por eso la importancia de tener siempre presente que en la medida que el trabajo asalariado, ¿cierto?, se va desvalorizando, todo lo que está escindido de este se va a ir precarizando mucho más. Y, como decíamos, el hombre proveedor familiar se diluye junto a este imaginario de sujeto autosuficiente, viril, y eso va a hacer que tengan que recurrir al orden supuestamente de manera autoritaria. Y por eso también vemos cómo la violencia ha aumentado, como decíamos. Y esto implica que se refuerza este orden patriarcal simbólico, y además de eso tenemos que las mujeres en este momento, si bien han tenido un rol importante dentro de la pandemia, en cuanto al protagonismo en las ollas populares, las ollas comunes, todo lo que tiene que ver con las redes de abastecimiento, nos plantea una pregunta. ¿Vamos a seguir también reproduciendo estas lógicas sexistas dentro de estos espacios? ¿O vamos a tomarla como una oportunidad para replantear, socializar los cuidados, los afectos, sin esta noción de sexo genérica? Creo que esa es como también una pregunta para hacer respecto como al protagonismo de las compañeras en estos espacios. Y además de eso, quería comentar que hay algo que, al menos en Chile, se visibiliza, que es como en este contexto de pandemia, de revuelta, las mujeres prácticamente ya no están recurriendo a la policía para hacer denuncias frente a las violencias, no así, por ejemplo, a los llamados a estas redes telefónicas que tiene el Estado, pero ya no están yendo a los pacos, ya no están confiando en estas instituciones. Y eso también es interesante y nos plantea esa posibilidad de poder gestar y seguir construyendo espacios de cuidados en los territorios, espacios que puedan hacerse cargo de la autodefensa y de la autodefensa feminista de estos cuerpos feminizados y también de la constitución de infraestructuras necesarias para hacerse cargo de la violencia. Y además de eso, tenemos también y creo que es una ganada de la revuelta, la subjetividad respecto a la violencia patriarcal es algo bastante interesante, puesto que, como vimos en estos meses, las mujeres salieron a las calles a raíz de estos diversos casos de feminicidios de manera autoconvocada, con cacerolazos, incluso con marchas espontáneas, y eso también nos plantea el desafío, como comentaba, de poder profundizar en estas instancias, al mismo tiempo que corremos el peligro también de por ejemplo, generar mayores olas de punitivismo y la instalación de medidas penales
y represivas más agresivas que sabemos que son directamente antipobres, puesto que ningún burgués va a la cárcel y sabemos que eso puede también ser un discurso que podrían utilizar sectores conservadores y fascistas para generar mayores leyes represivas. Entonces, en ese sentido, también es necesario replantearnos esos horizontes. Decir que la pandemia no nos pudo haber pillado en mejor condición a la clase en este momento, a la clase oprimida. Como sabemos, ya se ha dicho bastante que pudimos gestar iniciativas autoorganizadas, iniciativas desde abajo, y eso es sumamente interesante, y eso fue una lección y un aprendizaje que tuvimos de la revuelta. Por lo tanto, es importante complejizar estas organizaciones territoriales, estas asambleas, seguir consolidándolas, seguir diversificando estas áreas de trabajo a nivel territorial, también poder amplificar repertorios tácticos. Y en ese sentido me gustaría dialogar un poco con la reflexión que hacían los compañeros en relación a que, por ejemplo, la soberanía alimentaria creo que ha sido algo que se ha instalado a nivel más como de subjetividades, puesto que en realidad tenemos que pensar la soberanía alimentaria directamente en una ruptura y en una disputa de lucha frente a la clase burguesa que tenemos en Chile, bueno, y en relación a todos los proyectos extractivistas, porque sabemos que no vamos a garantizar soberanía alimentaria si no estamos pensando la gestión hídrica, por ejemplo, a nivel de territorios, y toda esa instancia, todas esas luchas tienen directamente relación a cómo nos estamos planteando nosotros, cuerpos feminizados, porque al menos todas estas iniciativas pasan también por el protagonismo de las mujeres y de otros cuerpos feminizados en los territorios. Sería interesante poder pensar en eso, como por ejemplo todas estas cosas que aparecen vamos relacionándolas con procesos de ruptura, con procesos de disputa, de pelea, con lucha y organización, porque creo que si no solamente vamos a tener experiencias o hitos y no cuestiones más de proyección, de cuestiones estratégicas que creo que son necesarias ahondar. Y por último, cerrar con esta idea de que a mayor precarización de la vida de la clase oprimida a nivel mundial, mayor va a ser los impactos en los cuerpos feminizados, en los cuerpos racializados también, puesto que el sistema de dominación es perverso y aprovecha estos espacios invisibles para poder reactualizar sus engranajes, su violencia, etc. Y si no lo estamos observando, creo que nos va a dejar en condiciones sumamente precarias, ¿cierto?, a nosotras, las que somos más golpeadas por este sistema. Y creo que con eso podría cerrar y, bueno, tomar también la idea de los compañeros, el buen vivir va a pasar por los territorios y los cuerpos organizados, luchando y poniendo en perspectiva nuestras propuestas. Ya, chiquillos, vamos pasando como a una de las partes ya más... a la segunda parte de este conversatorio, que son las preguntas entre grupos. Entonces dejamos a los compañeros y compañeras de Solenopsis que sigamos esta interesante conversa. No sé quién de los dos va a tirarla. Hola, compas. Gracias por las presentaciones muy, muy buenas y de todas maneras compartimos bastante de las reflexiones que plantearon. En el contexto de la revuelta popular en esta región y también considerando que se daba en un tiempo histórico en que han ocurrido varias revueltas, la
la revuelta de la región chilena ocurrió poco después de la revuelta ecuatoriana, y asimismo vimos que en distintos puntos de Abya Yala y meses después en Estados Unidos incluso ocurrió una revuelta a partir del asesinato de George Floyd a mano de un policía. Nos hace pensar en también la articulación de estas organizaciones sociales y de movimientos sociales que surgen y que se articulan a partir de estos momentos de crisis que en el fondo están ocurriendo sincrónicamente en gran parte del planeta. En ese sentido, nos gustaría saber cuál es su percepción o su lectura sobre el internacionalismo anarquista, y en este contexto de revueltas en distintos puntos del planeta, ¿cómo lo proyectan ustedes en el fondo y cómo traducen que puede tener un sentido práctico también en lo cotidiano, en la organización cotidiana, por ejemplo, en asamblea? No sé, Emi, si tú tienes alguna ya idea de respuesta para empezar. Por si acaso, las preguntas no estaban de antes, son espontáneas, así que hay que pensar un poquito. Bueno, sí, pensaba un poco en algunos elementos de la revuelta en la región chilena respecto a otras revueltas que se habían dado antes, meses antes, que tenían elementos más coyunturales. Creo que eso igual es interesante pensarla en relación a lo que pasó acá. Todas las revueltas estaban peleando alguna ley o estaban peleando alguna situación en específico, y la revuelta en la región chilena no. Tenía una característica mucho más espontánea, como sabemos, pero que también estaba como en contra de, finalmente, era como una acumulación de problemáticas, incluso se dice 30 años, pero sabemos que es una cuestión histórica para atrás. Y eso como importante señalar respecto a la revuelta de la región chilena. Y vemos que en este momento de crisis civilizatoria, como se ha dicho, de crisis ecológica, de crisis sanitaria y todo lo que hemos señalado respecto a la crisis, la revuelta surge como un síntoma necesario, y también viene como a refrescarnos la memoria respecto a ciertos planteamientos que se han planteado, o sea, perdón, valga la redundancia, ciertos planteamientos que son históricos, o sea, cuestiones que tienen que ver con la propiedad privada incluso, cuestiones que tienen que ver con la lucha de clases, y creo que nos pone como en un buen escenario de poder pensar otras orientaciones, como decían los compañeros, en clave de descolonizar nuestras luchas, en clave de descolonizar nuestras prácticas y de también despatriarcalizar nuestras nociones, incluso sobre una futura revolución. Y no sé, ahí, Joaco, si es que ya pensaste algo. Me quedé pensando en la última parte de la pregunta sobre el internacionalismo. Es complejo, especialmente para quienes habitamos Abya Yala y territorios, llamémoslo, Latinoamérica en general, digamos. Pasa que, por ejemplo, quizás algunas luchas de pueblos indígenas pueden ser por la izquierda clásica o por compañeros anarquistas de Europa, por ejemplo, pueden ser analizadas bajo la idea de los procesos de liberación nacional, ¿cierto?
y eso siempre ha sido una cosa media contradictoria con el anarquismo. Aunque, curiosamente, históricamente, el anarquismo ha sido una de las organizaciones anarquistas, históricamente han sido algunos de los grupos más solidarios con los procesos de liberación nacional. O sea, por ejemplo, podemos poner en Medio Oriente, de ejemplo, en Francia, por ejemplo, lo que fueron los plataformistas franceses, que dentro de lo que era la izquierda francesa fue prácticamente la única organización, aunque a mí no me cae muy bien, pero la única organización que por ejemplo, estuvo abiertamente a favor de la liberación de Argelia, o no sé, hay un montón de ejemplos, pero ahí hay una cosa que es media complicada, porque a veces el anarquismo es un poco dogmático y al encasillar, ¿cierto?, las luchas indígenas bajo el concepto como de liberación nacional, a veces es un poco difícil como una solidaridad real de repente entre algunos grupos anarquistas europeos, por ejemplo, y cosas que están pasando acá en Latinoamérica con los pueblos indígenas. Aún así, el internacionalismo seguimos creyendo que es necesario, porque si no existiese ni siquiera podríamos dar esas discusiones. O sea, se necesita un espacio de discusión global, digamos, no solo entre anarquistas. En realidad el internacionalismo debe ser una práctica necesaria para todo movimiento o para todo grupo emancipatorio, porque estamos viviendo un momento en que este capitalismo cada vez más globalizado, o que estuvo yendo en un proceso de elevada globalización, está mostrando estos síntomas a nivel global. Hay ciertas tendencias a nivel global de esta profundización de la crisis, y es necesario tener un análisis, una visión de las diferentes partes del globo. Entonces, poder construir espacios donde una compañera de tal país te diga, mira, aquí está pasando esto, un compañero de otro lado te diga, aquí está pasando esto otro, creo que es algo que pasa poco, y es fundamental construirlo. Creo que desde ese punto de vista ya se justifica una acción internacional un poquito más coordinada, más organizada, para poder tener estos debates y no informarse solamente a través de artículos, de páginas web, sino que es distinto cuando tú tienes una conversación fraterna entre grupos con gente de diferentes partes. La información fluye de otra forma, el análisis es diferente, es menos positivista, por así decirlo, porque tú estás en contacto directo con una persona de carne y hueso que está viviendo la situación. Entonces es mucho menos sesgado. Creo que por todos lados se justifica de alguna forma partir con una experiencia internacional y construirla, digamos. Ahora, cómo después coordinar procesos de lucha y todo eso es sumamente complicado, lo sabemos. O sea, el problema de la revolución en un solo país es algo que ha ocurrido recurrentemente en la historia, ¿cierto?, de la humanidad, y es algo sumamente difícil. Yo creo que ninguno tiene una respuesta para ese problema específico, pero sí, claramente, si se vaticina, creo que lo dije al revés, un momento de colapso del capitalismo a nivel mundial, y al parecer la caída de la tasa de ganancia más o menos va mostrándolo, es posible que sea así. Entonces eso puede provocar revueltas y protestas en muchas partes del globo, y lo cual sería otro argumento para apoyar, ¿cierto?, la necesidad de empezar a tener estas conexiones internacionales, porque es posible que tengamos momentos álgidos simultáneos, ¿cierto? Eso para no seguir alargando. Buena. Ahora a los chiquillos de... viendo todos, sí. Ahora le toca a la federación hacer su pregunta. ¿Quién le da? Ya. Justo antes habíamos pensado en una pregunta, quizás quedó media respondida con la exposición de ustedes, respecto
del saber vivir, ¿cierto? Pero igual la voy a decir a ver si salen otras ideas. Es que una cosa, ¿cierto? Son las protestas y momentos de revuelta que son reacciones, ¿cierto? De las y los oprimidos frente a las pésimas condiciones de vida. Pero eso no implica necesariamente que haya un proyecto como una idea de cómo debería estar organizada la sociedad, ¿cierto? Entonces nuestra pregunta era más o menos si ustedes como Solenopsis han conversado sobre ¿es necesario que se construya colectivamente una idea, un proyecto de cómo tendría que estar organizada la sociedad? O simplemente son revueltas y que el capitalismo se desmorone y digamos sea algo menos visualizado. Eso. Que de repente es algo como recurrente en la discusión de si tiene que haber o no un proyecto, digamos, colectivo pensado o es algo más espontáneo. Tere, ¿quieres? ¿Puedo? Dale. Sí. Es que sí, pues, hemos pensado en eso. De hecho, es uno de los puntos como de discusión constante igual, esto de generar un proyecto político macro y como siguiendo esta lógica de imitar proyectos globales como el socialismo o no. Creo que apostamos más por la autonomía territorial quizás. La Silvia Rivera Cusicanqui habla de como bioregiones y creemos que por ahí la autonomía de estas bioregiones es como una vía viable de organización, pero también creemos que es súper necesario que existan redes de comunicación en estos territorios organizados autónomamente. No creemos que sea solamente destruir capital y que todo arda y etcétera. Siento que eso es parte de este proceso revolucionario. No sé si gráficamente así va a ocurrir. Tampoco en ese sentido yo particularmente tiendo a ser un poco más pesimista respecto al derrumbe del modelo. Siento que se rearticula de una forma impresionante constantemente y por ahí siento que de forma paralela esta forma de organización autónoma y territorial es una buena alternativa, porque pensando en estos como proyectos globalizadores ideológicos que han fracasado, por ahí creo que es bueno sacar lecciones de esto y apostar por nuevas formas de organización. Y eso por una parte. Y quiero decir otra cosita, pero creo que lo diré después. No sé si Robinson quiere como complementar la Sí, comentar también que en la misma línea nos parece que se ve un poco de ansiedad en estos contextos o pareciera que hubiese como algo de ansiedad por cuando ocurre una revuelta popular, querer materializarlo rápidamente en un nuevo orden, en un nuevo cambio, en una nueva estructura política, social, totalizante, que englobe una nueva forma de vida. Y pienso que en la práctica la historia entrega bastantes ejemplos de lo mal que resulta eso. Rápidamente la revuelta acá, por ejemplo, también se aspira a o surgieron rápidamente intenciones de organizaciones de armar propuestas de alguna forma que pudieran como sustituir prácticamente la forma actual de organización social y política. Pienso que no son necesariamente excluyentes esos caminos en el sentido de que, como dice Tere,
nos parece importante la comunicación, la coordinación entre organizaciones en distintos territorios, pero priorizar tal vez la organización local, asumiendo que la práctica cotidiana en el fondo es lo que nos va a permitir generar cambios duraderos y permanentes. Si hablamos de revolución, si hablamos de cambios sustanciales de la forma de organización social y política, de la forma de ver el mundo, de los valores, de la ética con la cual se actúa, es un cambio muy lento y implica, por ejemplo, trabajar mucho en temas como educación, temas que no van a generar un cambio de un año para otro, sino que son procesos históricos largos, procesos que van de la mano también con una carga de siglos y milenios de patriarcado, siglos de capitalismo, de relaciones autoritarias que no van a desaparecer de un momento a otro. En ese sentido, no sé, Carlos Taibo, un cientista político español, advierte el surgimiento del neofeudalismo o del ecofascismo en este contexto de vuelta a los campos, de la generación de ecoaldeas, de gente que se va de las ciudades debido a la situación distópica que se está empezando a vivir. Y como esto muchas veces, si se realiza de forma aislada, sin un proyecto social y político, sin un horizonte claro, puede traducirse en eso, en pequeñas sectas que viviendo aisladas terminan siendo súper inseguras, terminan a la deriva en lugares cada vez más militarizados y más violentos. Por eso nos parece importante partir como de núcleos centrales, como las comunidades, asambleas territoriales, y en función de eso ir como articulando iniciativas, pero sin adelantarnos en el fondo a ese paso que nos parece como lo central. Bueno, ya en una conversación que ha sido bastante larga, no sé si si alguien más quiere aportar o nos vamos directamente como a la pregunta de los auditores, que hay una, no sé qué desean. ¿Le vamos a la pregunta? Sí, ya, bacán. La coloco ahí, no sé si es que la están viendo, pero Pipe nos pregunta, ¿qué piensan de algunos sectores que sostienen que la crisis actual del capitalismo es terminal? ¿No creen que ello quita agencia a los sectores populares en torno a su lucha y organización? Va al hueso ahí Pipe preguntando qué pensamos frente a estas reflexiones. ¿Quién se anima? Chiquillos? ¿Nadie quiere? Fierro caliente parece que tiró el Pipe. A mí me gustaría aportar una referencia de la Silvia Rivera Cusicanqui, que, bueno, como ven, es una autora que nos gusta mucho. Pero ella, frente a temas parecidos, planteaba como el mundo no se acaba aunque se acabe. Ella lo decía de esa forma. Yo interpreto esto como que en el fondo hablar del colapso del capitalismo, por supuesto, no es el fin del mundo, no es el fin de la historia de la humanidad. Es una etapa histórica y que incluso si asumimos esa tesis como real, como que la idea de que realmente estamos hablando de un colapso y no de una crisis, no está descartando en el fondo esta posibilidad de continuidad. Solo que en perspectiva, en el fondo, es un proceso más largo y más complejo, que en paralelo va a ir construyendo otra forma, por ahora es otra forma de capitalismo solamente, pero por eso es que también, bueno, y también volviendo a la reflexión anterior, creo que es bueno dejar de pensar en esta historia lineal como que hay hitos, como que en tal año se acaba el capitalismo y el año siguiente hay como otra civilización y otra forma de ver el mundo totalmente distinta.
son procesos largos y complejos. Por eso también se habla bastante de una transición ecosocial. Algunas de las propuestas que planteábamos y que hemos estudiado como grupo apuntan un poco a eso también, como a anticiparnos a este proceso largo que está haciendo el desmoronamiento de toda una civilización, una forma de plantear y concebir el mundo, de organizarse, para que en la medida que vaya ocurriendo, vayamos construyendo y vayamos teniendo algo más sólido y que no nos pille en el fondo desprevenidos y desprevenidas de alguna forma. Nunca se asume como un antes y un después, o como que se acaba eso y no hay nada más. Siempre se habla como de la transición y de este constante como coexistencia en el fondo de estas utopías y de estas nuevas formas de organización en este contexto de capitalismo en decadencia. Sí, yo quisiera agregar algo con respecto a este planteamiento, que incluso en determinados momentos el marxismo principalmente ha tendido como a enfatizarlo. En los años 70 se decía lo mismo. Creo que es peligroso, incluso puede tener una noción bastante como determinista, heredera incluso del stalinismo. Me parece como preocupante esa visión, porque claramente le quita protagonismo a la conformación, a la proyección de proyectos desde abajo. Creo que es importante retomar esa senda organizativa, ágrata, champúa como de estos territorios, con todas estas miradas que ya se han comentado durante este foro. Y además de eso, aprovechando como la palabra, me gustaría señalar que es importante que podamos pensarnos en este contexto de que se dice que es el capitalismo terminal, pero en realidad sabemos que estamos viendo que incluso en este momento de pandemia, como lo comentamos, pudo reactualizar ciertos mecanismos de dominación y que lo sigue haciendo. Por eso también es importante observar lo que está ocurriendo, sobre todo en Abya Yala, en estos territorios. La intensificación del extractivismo va a ser algo que va a estar dentro de la agenda económica capitalista. La precarización de los cuerpos va a ser algo que también va a estar dentro, incluso de lo que se está hablando de disponibilidad laboral, todo lo que tiene que ver con nuevas condiciones laborales para la gente. Y además de eso, es importante señalar que estamos en un proceso donde se está disputando un horizonte de si va a ser una apuesta institucional, de institucionalización de la revuelta, o si estamos planteando perspectivas que puedan abrir años de lucha, años de articulación internacionalista y todo lo que se comentaba. Creo que ese es el camino. Y no estas ilusiones constituyentes que sabemos que nos ponen en otro escenario, incluso de cooptación de la lucha que se está levantando. Les invitamos a leer el cuadernillo respecto a este tema de COVID, y es importante porque hay muchas de las cosas que no pudimos mencionar por temas de tiempo. Así que eso, les invitamos también a estar dentro de las instancias que se están levantando a propósito de los presos políticos. Se viene una jornada este 5, así que aguante. Ya. Yo me di cuenta que estaba hablando con el micrófono apagado un rato. Otra vez. Igual quería decir algo respecto a esa pregunta. Bueno, ahora apareció otra pregunta. Pero respecto de la pregunta de Pipe, me quedé pensando, creo que la forma de la pregunta puede ser un poco capciosa, en el sentido de que, digamos, lo que hacen las organizaciones populares
no es solamente desmontar algo o destruir algo, sino que construir algo también. No hay una sin la otra. Entonces, como si el capitalismo se va a destruir, se va a devorar por su tendencia interna, o no lo va a hacer, eso, pase o no pase, no le quita toda la agencia y toda la acción a las organizaciones populares, porque se caiga o no se caiga el capitalismo, solo las organizaciones populares tienen que ir construyendo cierto mundo nuevo. Entonces, si el capitalismo no se va a caer por sí mismo, las organizaciones populares tienen que presionar por derribarlo a la vez que construyen un mundo nuevo. Y si el capitalismo se termina devorando a sí mismo, bueno, el capitalismo se va a llevar el mundo en esa autodevoración. No digo que se va a acabar el mundo, pero evidentemente van a quedar hartas ruinas. Y por lo tanto, en ningún momento se le quita agencia a las organizaciones populares, porque son las organizaciones populares las que a partir de esos escombros también tienen que construir y también evitar que todo se vuelva escombro. Y de hecho en eso estamos muchas y muchos, que estamos todos nuestros últimos años de activismo o militancia, o como cada uno se quiera autodeterminar su actividad, ha sido enfocado a la defensa de los territorios, ¿cierto? Que es parte de eso. Entonces, no sé, la pregunta, claro, es un poco como que te pone la disyuntiva de si el capitalismo se va a devorar de aquí a 2 años, y eso no es así. Es un proceso lento en el cual todos estamos jugando una parte como en ese partido. Entonces, creo que sí, no es de tan fácil respuesta a la pregunta así como está puesta. Ahora aparecieron más preguntas en el chat, así que en honor al tiempo habría que ver cuáles de esas se van a responder también. Sí, en verdad han aparecido 2. Ahí no sé, quizás responderle de la manera más breve posible, pero la primera es, ¿qué piensas? Y la vamos a colocar. Sí, ahí se está viendo. ¿Qué piensan de iniciativas como las diferentes asambleas libertarias y anarquistas o el Congreso Anarquista Santiago que se están levantando para enfrentar la crisis y la revuelta? Esa es una. Y la otra que tenemos, chiquillos, es esta. ¿Cómo se involucra la lucha anticarcelaria con la situación de los presos políticos de la revuelta, con el proceso de reorganización popular, de reactivación del enfrentamiento y la creación o fortalecimiento de un proyecto político? Hay 2 preguntas bien profundas, de Yersinia y de la China. Ahí jueguense lo que quieran. Yo solo quiero decir que de la primera pregunta, como no soy de Santiago y no me enfoquen, porque lo que quería decir es que yo personalmente no sabría cómo responderla, porque no he tenido mucho contacto ni conocimiento de esas asambleas, por lo menos de Santiago. Sí tengo amistades que se organizan en la asamblea autoconvocada anarquista de Valparaíso. Y qué puedo decir, que genial. Me encanta que los chiquillos estén en ese espacio y que ahí se esté cuajando también un nucleamiento de discusión y de análisis de todo lo que estamos viviendo, y no solo análisis, sino que también de participación en diferentes instancias populares, ollas comunes, centros comunitarios, etcétera. Que creo que debemos fortalecer esos lazos y seguir coordinándonos hacia el futuro. De momento a veces hay lapsos de vacío, ¿cierto? Pero es importante tejer redes entre todos estos grupos en función de el panorama medio complejo que se nos avecina. Y con la segunda pregunta, ¿alguien se anima? A ver. Yo solo quiero decir una cosa, que creo que es algo que no se ha planteado de forma muy clara, ni con mucha fuerza. Sí se ha planteado por diferentes grupos, pero creo que si hay algo por lo que sí deberíamos estar presionando
para que las organizaciones sociales en general, no solo, porque esto ha sido planteado por grupos anarquistas o grupos comunistas de otras tendencias, pero necesitamos que la reivindicación por la libertad de los presos políticos de la revuelta sea más allá de cuál o tal grupúsculo ideológico, de estudio, lo que sea, sino que necesitamos que esa sea una reivindicación de todas las organizaciones sociales. Tiene que ser una cosa masiva, o sea, si queremos liberar a los presos de la revuelta, tiene que ser una lucha grande, no lo vamos a lograr solo con propaganda. Entonces creo que esa es una tarea, creo, ineludible, de instalar la liberación de los presos de la revuelta en la mayor cantidad de organizaciones sociales que se pueda. O sea, creo que tenemos que joder por ese tema, más aún en consideración que se viene esta cosa del plebiscito y todo, que creo que a mí me da la impresión de que en ese espacio institucional tampoco se va a instalar de forma muy clara y de forma muy fuerte el tema de la libertad de los presos de la revuelta. Cosa que me parece bien podrida, la verdad. Entonces, en primer lugar, con respecto a esa pregunta, creo que hay que masificar la lucha por la liberación de los presos políticos de la revuelta. Creo que no, para la memoria de un pueblo o de varios pueblos, ¿cierto? Para el proceso de reorganización popular en los territorios, tiene que estar dentro de ese proceso la libertad de tus compañeros oprimidos que así igual que tú lucharon en las calles de octubre en adelante y en este momento están tras las rejas. Un pueblo que se construye, que se rearma políticamente, se rearma con sus presos y por la libertad de ellos. Pero como digo, no puede seguir siendo una reivindicación de grupúsculos, o sea, es una cosa que compete a la sociedad. Creo que tenemos que luchar por eso. Yo quería decir algo también. No sé si me escucho, espero que sí. Sí. Sobre la primera pregunta de la peste, de las iniciativas asamblearias, libertarias y territoriales, me parece que han sido como fundamentales para la construcción de redes y como de este tejido social que se ha preocupado un poco de sostener desde el momento cero que comenzó la revuelta y después pandemia, para resistir ambos momentos como crítico y la crisis en general. En lo personal, participó en una asamblea, la Asamblea Libertaria Chuchunco, que aprovecho de invitarlo a todas y a todos para el sábado 3 a las 5 de la tarde en la Plaza Palena a una jornada de reflexión libertaria sobre el proceso constituyente. Sobre esto mismo de la asamblea, siento que ha ocurrido de forma súper espontánea que más allá que sean asambleas libertarias o no, las asambleas territoriales en general o los colectivos territoriales han surgido también desde los principios anarquistas como el apoyo mutuo, la solidaridad o la horizontalidad, la autonomía, y es bacán que este germen se esparza y que la forma natural, por decirlo de alguna forma, en que la gente tiende a organizarse, esté como que emerja desde estos principios. Respecto a la segunda pregunta, la de la China, que está brígida, creo que concuerdo con lo que dice Joaco, como que la lucha anticarcelaria está súper como sectorizada y también bien estigmatizada. Creo que el ciudadano general no siente que los cabros que estén en cana merezcan salir de ahí. Es como un castigo, más allá que sean apruebo o rechazo. Creo que el acto de delinquir tiene que ser castigado de esta forma para esas visiones, y siento que es súper difícil que se sume a como una reivindicación social colectiva como lo es el no más AFP o las demandas de salud o educación gratuita y de calidad.
siento que en estas organizaciones populares y territoriales, en algunas tienen más cabidas que otras, pero veo difícil el panorama como para generar una suerte de amnistía para los presos políticos. De hecho, recuerdo, no sé si fue el ministro del Interior, este facho de mierda, que dijo que no habían presos políticos. Están quitándole esta como connotación a los presos de la revuelta, entendiendo que todo preso es político, pero sin embargo, este como apellido está quedando un poco como fuera de, y entiendo, escuchando a Ramiro en una entrevista que le hizo Opal, también él desde dando su perspectiva desde la Carna, como desde el interior de la cárcel, hacía un cuestionamiento también a los propios presos que estaban, de la revuelta que estaban dentro, que como la falta de organización que existía dentro de esos mismos piños para defenderse dentro de este ambiente como sumamente hostil, tanto por los carceleros como otros presos. Eso. Yo, muy cortito, como pensaba muy parecido a ti en una cosa de la lucha anticarcelaria. Creo que no estamos, o sea, habría que desarrollar una perspectiva anticarcelaria que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, pero es cierto que no es algo que sea fácil de instalar en la opinión pública, por ejemplo. O sea, frente a la sensación de inseguridad, frente a el discurso de los medios masivos de comunicación, ¿cierto? Y no solo de los medios masivos, en realidad del sistema en general, ¿cierto? Este discurso criminalizante de la delincuencia, la cárcel y la necesidad de acabar con la puerta giratoria y bla, 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 es un discurso que está tan pero enraizado en la sociedad, que es un proceso muy largo, como instalar una perspectiva anticarcelaria en términos ideológicos o en términos generales. Entonces pienso que los presos de la revuelta de octubre, digamos, no pueden esperar, ¿cierto?, a que instalemos en la sociedad una perspectiva anticarcelaria. Entonces, por eso yo lo dividía de alguna forma, aunque sé que no, en la acción no puede ir dividido, pero creo que la reivindicación específica de los presos de la revuelta, creo que tiene esa urgencia de que ya que fue una participación masiva, millones de personas están en las calles, y de esos millones de personas hay un segmento que no está en las calles, en este momento está enjaulado. Gente que estuvo contigo en la calle, ¿cachai? Entonces creo que por ahí puede haber una mayor cercanía, se puede buscar la forma de seguir masificando la reivindicación por la libertad de los presos de la revuelta, en términos de que gran parte de la población participó de esa revuelta. Quizás es más rápido y quizás sea un poco más fácil de masificar que una perspectiva anticarcelaria general, ¿cierto? Desde ese punto de vista creo que sería interesante organizar quizás, o ir pensando en organizar una gran campaña por la libertad de los presos de la revuelta y joder con este tema, porque a mí me parece que de verdad es como inaceptable, o sea, pero ya llevamos como 2 horas en esto y sé que estamos contra el tiempo. Ya, bueno. ¿Alguien más quiere responder esto? Ya empezamos a darle cierre a esta conversación por casi 2 horas. ¿Alguna reflexión final, chiquillos? ¿Alguna invitación a seguirlo en las páginas que tienen, donde suben el contenido? Yo solo quería decir algo respecto a la pregunta de la peste SIM. Yo creo que toda instancia de organización que hoy en día está levantando, sobre todo con estas características libertarias y anarquistas, y ojalá les pueda resultar el congreso que se estaba haciendo, es sumamente importante para enraizar nuevamente el anarquismo en un proyecto de emancipación que hoy se está construyendo desde la revuelta hasta estos días. Así que me parece que es importante retomar esa
esa memoria anarquista que incluso está en nuestra historia, está en la historia de nuestra clase, para poder volcarla con organización y lucha. Así que buenas iniciativas que se están levantando y saludarlas también. Ya, perfecto, chiquillos. ¿Algo? ¿Compartir sus contenidos? Sino para empezar a darle cierre. Yo quería también compartir, repetir la invitación para la actividad del sábado. Vamos a reflexionar sobre el proceso constituyente, que eso ya es un tema en sí mismo. Es acá en Estación Central, la Plaza Palena, cerca de 5 de abril. Pueden meterse al Facebook de la Asamblea Libertaria Chuchunco y encontrar la información. También estamos haciendo un boletín que se llama Chuchunco City, que está re bueno y muy bonito. Los invito a que lo revisen. Está todo esto en la página de Facebook y en la página de lapeste.org. Ahí también pueden encontrar el material de Solenopsis y también en el Facebook y las redes sociales de Solenopsis. También agradecer a los compas de FAS. Ha sido súper agradable la conversación. Espero se pueda repetir una instancia similar y nada, pues muy agradecida. Bacán, compa. Muy también agradecido la conversación. Súper bien todo con los tiempos respetados, todo, así que excelente. Nadie pasando por encima de nadie, así que creo que algo se ha evolucionado. Ya, Así que perfecto, también un chiquillos. saludo a toda la gente que estuvo en la audiencia y los comentarios. Terrible Yo abrazo. creo que bacán que sea en esta instancia. Para mí fue terrible interesante escuchar a los chiquillos de Solenopsis, también escuchar a mis compañeros. Bacán que sea en esta instancia, sigamos difundiendo material. Recuerden donde dijeron los chiquillos Solenopsis que tienen todo su material, que es en La Peste, ¿cierto? Y en el caso de FAS se van a empezar a estar subiendo cuadernillos, que incluso el otro día nuestros compañeros estuvieron en la actividad de José Domingo Gómez Rojas, compartiendo también los análisis y las lecturas que estamos teniendo. Hay que abrir el debate, hay que generar vuelo, porque si no el proceso restituyente nos va a pasar por encima, se va a volver a constituir el pacto social y como anarquistas no habremos aprovechado esta coyuntura. Así que sigamos estas conversaciones y nos vemos en un próximo programa, foro, conversatorio que se esté realizando. Eso, chiquillos. Chao, muchas gracias por el espacio, cabros. Chao. Igual a ustedes. Un gusto.